¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a ver uno de mis modelos favoritos, un Telefunken Opus 8 de 1957. Como de costumbre les muestro lo que es el manual. Es importante que siempre antes de iniciar una reparación de estos aparatos contemos con la mayor cantidad de información que podamos, y no hay nada mejor que el manual de servicio, que generalmente contiene información del diagrama, que es básico, instrucciones de alineación y algunas características de la unidad. Bueno, este modelo tiene una historia conmigo. Yo lo adquirí de un comerciante en Guadalajara. Fue sin lugar a dudas uno de mi segundo radio más importante. La persona que lo vendía no sabía prácticamente nada de radio, sin embargo le gustaban. Era un coleccionista no, no enfocado en estos radios. Él tiene una tienda de ropa y le puso una decoración antigua, estilo de radios, de teléfonos. Bueno, él lo tenía y un día, como suele pasar, pues decidió entregárselo a alguien más para que continuara con él. Y bueno, pues me enteré de esto, fui a Guadalajara. Yo vivo en la Ciudad de México. Hice un largo viaje a este lugar, son 400 kilómetros más o menos. Y finalmente lo conocí a esta persona, le compré el radio, me contó un poco de él. Simplemente llegaron a vendérselo un día. Estaba en muy malas condiciones, sin embargo, debemos de entender, los que nos dedicamos un poco a hacer este tipo de hobby, que hay algunas cosas que podemos arreglar y otras que no. Por ejemplo, en el caso de la madera de este radio, podemos aguantar que esté sucia, que esté a lo mejor con rayones. En este caso, vemos aquí ya la madera, ya la reparé. Tiene muy bonita veta. Y bueno, pues estuvo nada más que lijarlo. No tenía el típico color oscuro una franja oscura en esta parte. No la tenía originalmente. De este radio, quizás en alguna parte del tiempo lo arreglaron. Aquí se ve, por ejemplo, que hubo una lijada que llegó hasta la madera. La, la primera capa de madera fina se la llevaron, y aquí se ve una especie como de coloración, pero es simplemente que la hoja principal de madera se la llevaron. Y bueno, pues yo ya lo encontré sin esto. Entonces yo no sabía en ese momento cómo hacer carpintería ni nada de eso. Entonces este radio pedí ayuda a un conocido carpintero que pues tratara de arreglarlo. Hizo un buen trabajo, sin embargo no fue como el máximo trabajo de carpintería que me han hecho, pero finalmente quedó más o menos razonable. La tela estaba en muy malas condiciones. Yo le puse esta tela, la importé de Alemania. Me encantó porque son telas de lana con colores dorados y crema, muy muy bonito, con un tramado como en rombo con unos rectangulitos dorados. Eso permite mantener cierta parte de la sensación de la edad de este radio, pero eh, pues digamos nueva. La original ya no la pude encontrar. Eso es muy normal en estas cosas. Hay cosas que simplemente ya no se pueden encontrar. Entonces le puse algo que le vendría muy bien a este radio. Tenía su logo original en muy buen estado, y este estaba un poco sucio. Lo limpié, lo lijé un poco para sacarle el color latón solamente a las letras, y lo barnicé con una laca para protegerlo del óxido. También esta pieza de aquí central estaba muy dañada. Finalmente la lijé toda a mano para poder volver a obtener el color latón. Esto
no está pintado como las cosas nuevas, sino simplemente esto es latón puro. Entonces se puede lijar, pulir y vuelve a recuperar su tono, independientemente de qué tan manchado esté. No tiene golpes, eso es importante. Si se golpean estas láminas, son muy delicadas y pues ya es muy difícil volverlo a poner correctamente. Entonces, bueno, en este caso no tenía esos golpes y pues este tono negro que viene aquí logré igualar con una cinta. La pegué y todo lo barnicé en laca para que quedara como lo están viendo aquí. Tiene sus contornos originales, están de color, originalmente eran un color crema suave, este ya está un poco amarillo, pero está completo, no tiene daño. Entonces básicamente la caja está en muy buen estado. Siempre es una cuestión que hay que buscar que de la parte interior la caja esté lo más completa posible. En este caso yo vi que la caja contenía sus dos bocinas originales, las más importantes que son estas. Sin embargo, también cuenta con dos medios y dos tweeters de esa época. Entonces, pues siempre hay que revisar que el cartón no esté podrido. Con una presión muy suave se puede saber si está en buen estado. En este caso estos están perfectos. También revisé esto, tenía lo normal, muchos insectos, cucarachas. Tenía muchísimas, precisamente porque la gente de antaño tenía esto cerca de la cocina y bueno, el calor siempre atrae a esos animales. Pero nunca me he encontrado un animal vivo, siempre son ya disecados, secos totalmente, lo cual con una aspiradora y guantes, por supuesto, lo limpias completamente y te queda bien. Tiene su tapa de abajo original, siempre hay que revisar estas cosas, la tapa original, la tapa también de la parte de atrás también la tengo, que está en muy buen estado, su antena para FM, todas estas partes están aquí presentes. Hay que desoldarlo para poderlo separar como lo tengo yo aquí. A veces hago cambios, como por ejemplo los cables que puedan embonar, entrar y salir, con algunas puntas especiales, o simplemente lo pongo lo más original posible, que es soldado. En este caso, después de hacer algunas pruebas, me di cuenta que todas las bocinas funcionan. Por tanto, esto es excelente. Se pintó también el borde este en negro para evitar que se viera aquí la madera pelona como estaba. Y pues nos dé una imagen de mayor elegancia. Este es el buque insignia de este tipo de radios de mesa de aquella época de Telefunken. Este es el más cotizado que nos podemos encontrar y eh, está en excelente estado. El display, aquí lo tenemos. Este display es el original, está en muy buen estado, pero como en todo, hubo que hacer algunas reparaciones. Estas cosas, bueno, pues simplemente le puse una tinta negra lo más enfocado que pude aquí, para no pintar. No tiene necesidad de pintarse lo demás, esto no es translúcido. Algunos detalles aquí porque, bueno, pues se ven aquí, hay algunos puntitos, ¿no? Y esto son uso normal. Ahí es donde tiene contacto con la base y con la unidad de radio. Entonces, en esa parte está muy completo. Ahora, la unidad principal la tengo montada sobre estos dos cuadros que fabriqué para poder eh, manipular correctamente el radio, porque pues muchas veces tenemos que trabajar con él en posiciones de esta manera. Entonces lo ideal es tenerlo en una forma que nos pueda ayudar, en vez de dañarlo más. Procuren nunca inclinarlo sobre sí mismo, porque estas piezas son muy delicadas. Por ejemplo, esta yo la pegué de esta manera con un par de cintas para que se puedan retirar fácilmente. Pero esta pieza se cae totalmente porque alguien en algún momento, al retirarla, rompió unos retenes que tienen en los costados, y bueno, finalmente ya no se puede detener.
Como podrán darse cuenta aquí, yo hice, les voy a mostrar. En estas partes marqué todas las cosas que tiene, ¿no? Por ejemplo, las entradas de bocina, la entrada de una grabadora de aquel entonces, un auxiliar. Y bueno, pues tiene grabadas todos los números de filtros. Están identificados para que puedan localizarse aquí, ¿no? En el diagrama, que es una de las cosas, como les digo, más importantes. Aquí vemos, por ejemplo, voy a intentar que se vea. Yo aquí le puse filtro 1. Son de las cosas que hay que identificar. Filtro 2, filtro 3, filtro 4. Y eso los vemos aquí, ¿no? Aquí está. Filtro 4, filtro 3, filtro 2. Allá está. Se alcanza a ver el filtro 1. Y para eso nos sirve esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Empiezo a ver la continuidad de los cables, verificar los capacitores que estén dentro del parámetro que nos está marcando aquí el diagrama. Siempre hay que buscar un diagrama que sea lo más claro posible. Bueno, pues, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que yo identifico el color de los cables. Por ejemplo, cuando un cable de la parte de abajo, ahorita como tengo volteado el radio, por algún orificio va hacia la parte de arriba, bueno, pues lo identifico. Esto físicamente es, aquí termina la parte de abajo y hacia allá arriba vamos tenemos que invertir el radio y pues podemos ver que todas estas partes están arriba del radio y esto está abajo del radio. Bueno, lo que podemos ver aquí, se hizo el cambio de capacitores de papel o electrolíticos según se necesitó. En este caso el radio no funcionaba cuando lo adquirí y realicé las pruebas iniciales. El radio no funcionaba y bueno, pues hice los cambios de capacitores según se necesitó. De bulbos también se requirió algunos de ellos para poder operar. Y bueno, pues aquí vamos a ver también otro detalle. Siempre al final, para poder darle una oportunidad a estos radios reparados que entran en funcionamiento nuevamente, darles una oportunidad tal vez con un nuevo dueño, una persona joven que le gusta lo vintage y lo moderno, pues ¿cómo hacer para que este radio le funcione? Bueno, pues yo pongo un módulo Bluetooth. Este es el módulo Bluetooth. Como se puede observar aquí, está pegado simplemente. Es decir, si alguien lo quiere extraer y dejar el radio en lo más original que se pueda, es muy sencillo. Simplemente se elimina este módulo. Y aquí está la entrada del auxiliar. Yo soldo los cables aquí y acá para el positivo y negativo de la toma de audio. Es decir, yo no necesito meter nada aquí. Yo pongo el radio en modo pick-up, auxiliar. Y el módulo Bluetooth toma la señal de mi celular y demás y la ingresa en la línea de auxiliar y el radio hace lo demás. Y nada más, bueno, pues la corriente la tomo, tiene que ser alterna directa, la tomo de la entrada, que no debe de pasar por ninguna etapa del radio. Tomo la corriente de ahí y se alimenta el módulo. Y con eso ya tenemos acceso a tener música del tipo que querramos, amplificada por el propio radio. Eso es algo que es sumamente importante. Aquí podemos darnos cuenta que tuve que hacer identificaciones muy exactas de cada uno de estos módulos, porque vamos a ver un poco de ello en el tema de la alineación. Por ejemplo, ahorita les quiero mostrar el tema más complicado de estos radios, es la alineación. La alineación, pues obviamente
aquí nos vamos a dar cuenta que todo lo que viene alineación AM, alineación FM, UKWs-FM, aquí vienen algunas advertencias de si le mueves aquí o allá, en Telefunken ya no se hace responsable de que el radio funcione. Ahí vemos algunas descripciones. Aquí por ejemplo vemos lo que son los capacitores y bobinas. Ahorita les mostré algunos con estas letras F, D y demás. Estaban enmarcadas. Y bueno, pues cómo funciona. Este es este módulo. Tuve que abrirlo porque bueno, pues no funcionaba. Este corresponde a la FM. Todo esto es para alinear, toda esta parte de aquí es para alinear la FM, que es una de las cosas más complicadas. Entonces hubo que hacer muchísimo trabajo de esta forma, ¿sí? Tengo que hacer la traducción lo mejor que se puede. Algunos amigos me ayudaron, Google por supuesto también me ayudó mucho. Y hago la mejor traducción que yo pueda. Y con un poco de experiencia de ya haber hecho algunos de estos radios, pues puedo llegar a completar lo demás. Aquí hice una copia parecida a mano de este módulo. Obviamente lo voy a integrar a su manual, por eso es que lo puse de esta manera. Y bueno, pues con eso hago la alineación en términos de español. Como sabrán, este canal de eso se trata, de que tengamos los latinos acceso a este tipo de cosas que generalmente las hacen solamente en Europa y en Estados Unidos. Ya en México realmente son muy pocos los técnicos que aún viven, que hacen esto. Yo obviamente lo hago por hobby, pero pues hay que hacerlo correctamente. Ahora, de las cosas interesantes que vimos aquí, estaba dañado el módulo AM. Este es el condensador de sintonización AM. Y bueno, resulta ser que aquí lo voy a mover, fíjense cómo sale, ¿sí? O se mete, en este caso, aquí, en esta parte de arriba, tenía una de estas laminitas muy finas, estaba estaba doblada. Entonces al moverlo, al estarlo moviendo de aquí, pues se topaba hasta esta parte. Entonces a mí se me hizo fácil, cosa que ya no lo volveré a hacer, de eso se trata el aprendizaje. Se me hizo fácil presionar aquí y girar para pensando que fuera algo de óxido o basura, mugre que se acumula en esta parte. A veces hay que romperlo porque se hace una costra. Mal hecho porque doble la primera lámina. Sí se metió, lo cual me hizo verificar que sí podía meterse correctamente, pero después me di cuenta que la M ya no funcionaba, y eso fue porque la lámina de hasta arriba tocó la segunda lámina, y en ese momento dejó de funcionar la M. Sí funcionaba en un principio, pero después de hacer eso ya no funcionó. Entonces tuve que desarmar este módulo completo, sacar estas láminas del condensador, enderezarlas con mucho cuidado porque son sumamente delicadas, y lo logré. Afortunadamente no se rompió la lámina. Sí estaban bastante desviadas, llegaron a tocarse aquí, y bueno, pues afortunadamente lo pude enderezar y quedó bastante bien, y pues ya se mueve libremente. Eso fue de la M, por eso no funcionaba la M. Luego la FM es este módulo. Este módulo es el que vimos en el diagrama, que les mostré. Para explicárselos, los voy a poner de esta manera. Es decir, este tubo, esta perilla que estamos viendo aquí, que se conecta al hilo para mover esta barra que se ve aquí arriba. Esta barra cruza desde aquí hasta acá. Para mover una bobina y un centro de ferrita que tenemos aquí. Entonces este es el tubo. Aquí estamos girándolo, y esto mete o saca en la bobina, mete el centro de ferrita, y con eso hace la sintonización. En alguna parte esto se bloqueaba y no me permitía mover la FM más allá de esta posición, que sería como el 100. Entonces de ahí el 100 hasta el 108 se perdía.
Entonces tuve que desoldar todo esto. Aquí me di cuenta que había, por ejemplo, alguna resistencia que ya estaba fuera de, de su especificación. Aquí vemos también otras cosas, capacitores cerámicos y resistencias, algunos cables a tierra que hay aquí. Tuve que soltar todo esto, soltar esto y logré sacar el módulo, y al abrirlo, bueno, pues estaba en muy buen estado, pero había algún tipo de interrupción por basura que se había insertado. De eso ya después empecé a verlo, y bueno, pues parece ser que por estos orificios alguien metió basura, y bueno, pues estaba interrumpiendo la operación, y por eso nunca funcionó la FM. Después, estas dos bobinas están dentro del procedimiento de alineación, y ahí nos indica que hay que estarlo moviendo para hacer más sensitivo la unidad. Eso estuvo perfecto, pero después me di cuenta que la alineación, digamos, estaba muy mal, porque la primera estación 88.1 la recibía casi hasta el final de la escala, y del otro lado, en el 107.9, estaba también totalmente fuera de escala, estaba hasta la derecha, ni siquiera aparecía, ni siquiera lograba sintonizarlo. Para eso se tienen que mover uno de los tres, de las tres partes que en el manual ya después literalmente tiene estas advertencias, ¿no? No mover estos tres capacitores, porque si mueves esto, automáticamente la garantía de la unidad se acaba. No nos interesa mucho el tema de la garantía. Lo único que es importante recalcar aquí es que es peligroso mover esto, porque si no sabes lo que estás haciendo, este módulo ya no va a funcionar. Y bueno, eso fue interesante. Entonces, este que estamos viendo aquí, este capacitor, que es un tornillito, que hay que moverlo izquierda a derecha, pues ese corresponde al oscilador de la FM, y con eso, al moverlo suavemente a la izquierda o a la derecha, todo el espectro de la frecuencia se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces es como recorrer todo desde el 88.1 al 108, es recorrerlo así. Entonces, al mover este capacitor, lo estuve moviendo, estaba, digamos, hasta esta posición, debería de estar por acá. Entonces lo estuve moviendo suavemente hasta que lo regresé a donde estaba. Eso, bueno, pues es complicadísimo, porque además la traducción no es muy buena, no es muy buena. Ahí sí tuve que hacer una decisión, y pues tratar de mover lo menos que se pudiera. Hice algunas marcas de dónde estaban las posiciones de los tornillos, por si algo pasaba, pues tratar de regresarlo a donde estaba y esperar lo mejor de esto, ¿no? También el cable, por cierto, este cable, para que tengan cuidado con el cautín, accidentalmente lo quemé. Es de seda, muy resistente, pero si le acercas el cautín se quema. Tengo refacción, sin embargo, siempre prefiero mantenerlo original. Entonces, pues hice este gancho con estas presillas, y pues bueno, lo pude volver a unir, y funciona bastante bien. De hecho, lo tengo en monitoreo, y pues veremos qué tal funciona. Por lo demás, el radio no presentó mayor problema. Hubo que cambiar algunos capacitores acá. Afortunadamente, lo que es el transformador de salida funciona perfectamente. El transformador de entrada también funciona perfectamente. Y el rectificador de selenio, que es este de aquí, este tubo, que nos transforma de la corriente alterna a directa, ¿sí? Y más aparte unos capacitores por allá adentro. Todo funciona bien, y estos focos no estaban funcionando. Estaba desconectado el ojo mágico, que es este que está aquí. Es el famoso bulbo que se prende en color verde o azul. Este es verde, y estaba roto de varias partes de aquí. Tuve que seguir todo el cableado para verificar que estaba funcionando. Algunos cables no estaban bien, los reemplacé. Y bueno, pues también en esta parte de aquí, ahora que lo recuerdo, estaba totalmente cambiado de posición,
Por eso cuando yo ya logré hacer que sacara algún ruido el radio, pues era muy bajo, y era porque muchos de estos capacitores originalmente en su última reparación a alguien se le ocurrió cambiarlos de posición, donde en el diagrama los indica que debe estar de cierta forma. Aquí estaban en otra, ¿no? Es decir, este cable estaba por acá y este por allá. Entonces, por eso es importante saber leer el diagrama para que detectemos errores como eso. La reparación de esto fue muy mala en ese tiempo. Y bueno, pues yo hice un upgrade que fue cambiar los capacitores electrolíticos principales por este módulo Richie Golds, que es de mucha mejor calidad y corresponde perfectamente a la edad de la unidad, y mejora muchísimo la calidad de sonido, manteniendo esa vibración natural de los bulbos. ¿Y qué más? Bueno, pues, unos pocos cambios aquí en la antena. Estos estaban también rotos, estos cables, los pude reparar. Y por lo demás, bueno, pues afortunadamente la unidad ya está funcionando correctamente. Entonces en el siguiente video vamos a ver ya la unidad armada y funcionando como debe para realizar la última prueba. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado.